Pedro Uc está jugando un papel muy importante en relación a la resistencia a este tren. Entonces, Pedro, muchas gracias por aceptar esta invitación y nos gustaría muchísimo escucharte y saber en qué consiste el tema del tren y en qué está en este momento. Muchas gracias. Pues voy comentando un poco lo que estamos enfrentando aquí en la península de Yucatán, debido a una serie de situaciones que se ha venido haciendo cada vez como más complicado. La forma de lucha o de trabajo que nosotros tenemos, pues cada día se hace como más compleja. Primero porque desde hace varios años hay como una estrategia de enajenar a las personas de su identidad, de sus raíces, de su lengua, de sus costumbres, de sus formas de vida. Entonces, mucha gente en la península pues ha perdido su ser maya, su lengua, ha perdido sus valores culturales, y esto pues abona a que la situación de la defensa del territorio sea como mucho más complicado. En ese sentido, cuando nosotros empezamos a reflexionar con las comunidades sobre la importancia de la conservación de nuestros territorios, pues salen como muchos temas que son adversos y que son temas que tanto el gobierno como los empresarios y como los intermediarios han venido a sembrar en la mente y en el corazón de los campesinos y de la gente que tiene tierras. Por ejemplo, hay una idea generalizada de que mucha tierra aquí en Yucatán es ociosa y que no produce, no sirve para nada. Entonces, como es ociosa y solo está allí, pues es bueno que se le pase a las empresas para los parques eólicos, para los parques fotovoltaicos, para la siembra de soya transgénica o para que se aproveche por el turismo de alto impacto o para las granjas porcícolas, en fin, que las tierras como ociosas pueden ser aprovechadas con un pago tan poco para cada uno de los ejidatarios. En un pueblo aquí cercano a donde vivo, les comenzaron a pagar a 70 centavos la hectárea por día. Entonces, todo este problema está como muy bien sembrado, muy bien asentado en la cabeza de mucha gente, porque finalmente, como la tierra no sirve y es ociosa, pues puede ser dejada en las manos de los grandes empresarios. No se dan cuenta que es al revés. Esa tierra es sumamente rica y hay plantas medicinales, hay bejucos para hacer cestas, hay mucha piedra, hay cenotes, hay aguas, hay partes de sitios arqueológicos, hay maderas, hay pájaros, hay un montón de recursos en esa tierra, pero sobre todo es una tierra que muchas veces está llena de árboles que florecen
mucho y que dan mucha miel, y que esto sirve para el trabajo de la apicultura de mucha gente. Entonces, la ociosidad a la que se refieren es una mentira, pero así es como se ha enajenado a la gente. Otra situación es que se les oferta más el trabajo de paga que se hace en los centros turísticos, en donde se les ofrece lavar platos y cocinar, o cualquier otra clase de trabajos de esta naturaleza que pues les ofrecen a cambio de trabajar la tierra. En fin, yo creo que la escuela, la iglesia, los partidos políticos y también los medios de comunicación en su mayoría han hecho un trabajo por enajenar al maya de su cultura, de su lengua, de sus costumbres y de sus formas de vida. Se ha sembrado en la mente y en el corazón de muchos hermanos mayas esta idea de desarrollarse y de tener dinero para el consumo, el consumismo. Entonces, tener una pantalla de televisor grande, tener una motocicleta y tener una casa de material, pues creen que eso es desarrollo. Y entonces se le ha metido en la cabeza a mucha gente esto, y entonces dejan de ver la importancia de la tierra. En ese sentido, cuando nosotros empezamos a trabajar y a luchar por la defensa de nuestra tierra, los primeros enemigos que enfrentamos son las mismas personas de las comunidades que han sido manipulados y han sido enajenados por estas instituciones. Entonces, mucha gente que hoy tiene la tierra, lo único que quiere hacer es buscar a un comprador y facilitársela, venderla o rentarla, porque cree que lo mejor es irse a la ciudad para hacer un trabajo. Entonces es complicado para nosotros, porque tenemos que batallar con esta primera situación, pero además esto pone como en una ventaja enorme a los empresarios, al mismo gobierno, en este caso con el tema del tren, al Fonatur, que se le ha hecho relativamente fácil ir y terminar de corromper a los ejidatarios. Hemos visto aquí en la península de Yucatán a un grupo de gente que presume ser una organización nacional indígena, que se llaman Gubernatura Indígena, en una asociación civil, que andan repartiendo bastones de mando de aquí para allá. Le tocó a López Obrador el día de su inauguración como presidente de la República, le tocó un bastón. Y bueno, es esta promoción al folclorismo que le gusta a las empresas, y promueven esto para mejorar sus ingresos como promotores del turismo. Les sirve mucho para terminar de hundir y deslegitimar nuestro movimiento. Y además, la palabra territorio que nosotros usamos es un término que mucha gente no entiende, lamentablemente, porque nosotros decimos que no tiene la información, no ha leído los tratados internacionales, pero como es gente que ha entregado su corazón al presidente,
pues no tiene que pensar, sino solo tiene que repetir lo que el presidente dice en sus mañaneras. Entonces nos acusan cuando usamos la palabra territorio porque dicen que estamos queriendo separar la península del país y que nosotros queremos volver a la antigüedad donde tenemos que vestirnos de plumas y de taparrabos y que si somos indígenas, ¿por qué usamos teléfonos celulares? Y bueno, una situación de completa desinformación y desubicación de la realidad que vivimos aquí en la península, ¿no? Basta ver cómo en un portal que nosotros tenemos y en un muro de Facebook, cómo han entrado, ahora sí puedo decir, miles de personas a rebatirnos, a insultarnos, porque además este tipo de gente le cuesta razonar, o más bien no hace un esfuerzo por pensar y por entender los argumentos. Entonces se van contra nosotros y comienzan a insultarnos, a pesar de que nosotros decimos que la crítica, debe quedar muy claro, es la destrucción de los argumentos del otro, pero no es la destrucción del otro, sino de sus argumentos. Entonces, cuando se le ataca a las personas, ya no es crítica, ya es ofensa. Y nosotros, pues lo único que hacemos es poner en nuestros espacios virtuales lo que creemos y pensamos, y nunca atacamos a ninguna persona, atacamos las ideas y los argumentos. Entonces, en medio de todo esto, de una serie de proyectos que vienen, como las granjas porcícolas, como el turismo de alto impacto, como los parques eólicos y fotovoltaicos, este tipo de proyectos, como si fuera poco, pues nos traen también el tren. Y lo que más nos molesta y nos incomoda es que nos arrebatan nuestro nombre y se lo ponen al tren y le llaman Tren Maya, como si fuera de verdad que haya surgido de nosotros, como si fuera un gran acuerdo peninsular en donde nosotros vayamos y le digamos al presidente: queremos un tren y vamos a llamarle Maya porque es de nuestra iniciativa. No pasó absolutamente nada de esto. Se le antojó al presidente porque seguramente hay otros intereses por ahí, y pues nos trajo un tren que nosotros vemos y pensamos que es un tren de la muerte. Pues bueno, sumado a todo esto del tren, pues viene el COVID y comienza a diezmarnos también. Ahora en la península de Yucatán son los días, son los momentos en el que hay más contagios y hay más muertos. Y en estos días justamente el presidente decide venir a dar el banderazo de inicio de los trabajos. Pero además nos da un poco de risa esto que hace de una serie de contradicciones, porque viene a hacer actos públicos donde al público le está prohibido asistir. Entonces no entendemos cuál es la lógica. Si es un acto público, ¿por qué no le permiten al público? Además, él dice que la gente se debe cuidar y debe mantener la sana distancia, y él hace lo contrario. Entonces, este tipo de cosas, pues, nos preocupa mucho que se haya tomado una decisión así muy desde arriba e imponerlo sobre nosotros. Y pues en medio de esta situación nos cae una tormenta y se inunda la península, y la mayoría de la gente que tiene sus gallinitas, que tienen sus cerditos, que tienen sus borreguitos, pues todo se pierde. La mayoría de la gente en la península que tiene
estos recursos en su casa para su autosustento, pues lo pierde, sobre todo los que han sembrado papaya, tomate, los que han sembrado rábano, cilantro y todo este tipo de cosas para vender, pues bueno, con la lluvia se pierde todo. Y además sigue la pandemia como diezmando a la gente en la península, y lo más lamentable es que en nuestra tierra, en la península, no hay los servicios de salud suficientes. Hay que ir a Mérida, y esto nos pone en un estado de indefensión. En fin, la situación es complicada. Sin embargo, hemos decidido dar la batalla y lo estamos haciendo desde la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal, que somos personas de 25 comunidades que nos hemos organizado para defender nuestro territorio de todos estos megaproyectos que hoy están como muy interesados en despojarnos y en dejarnos sin casa, para que ellos puedan venir y aprovechar todos los recursos naturales que tenemos aquí, y los que nos mantengamos vivos seamos sus esclavos como siempre. Aquí lo dejo en esta primera parte. Compañero Pedro, buenas tardes. Oye, dice la compañera Rosalinda que vamos de mal en peor, pero parece que a ustedes le llueve sobre mojado en estos últimos días allá en la península. Cuéntanos, por favor, ¿cómo lo ves? Hola, Pancho, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que la tenemos bastante complicado aquí en la península. Llueve sobre mojado. Pues de lluvia no nos podemos quejar, tenemos bastante lluvia, ya se mojó la tierra, pero el problema es que en el mejor momento de la pandemia, de los números que van creciendo de contagiados y de fallecidos, pues nos cae también la lluvia y bueno, hay una inundación en casi toda la península, y pues la mayoría de la gente que tiene sus animalitos de corral o en su terreno, pues se mueren, se pierde, y también las cosechas se pierden, ¿no? Y bueno, ni modos con toda esta situación que se da. Y también el presidente pues viene a dar el banderazo de inicio de los trabajos del tren, y comentaba hace un momento que nos parece curioso que venga a hacer actos públicos sin público, y eso nos hace pensar que lo más probable es que esté respondiendo a intereses que ni siquiera tal vez son suyos, sino son otros intereses. En fin, creo que hay una consigna por aplastar a los pueblos indígenas, al parecer en todo el país, porque yo escucho el testimonio de las compañeras y me parece que están contando algo que está pasando también aquí en la península. Los mismos mecanismos de despojo, los mismos mecanismos de agresión, los mismos mecanismos de desprecio, las mismas instituciones, las mismas empresas. Parece que esta guerra de hace 500 años no se ha parado, sigue tratando de acabar con nosotros. Ahora pues con el tren va a ser un golpe muy fuerte en contra de la población maya indígena en este espacio, porque cada vez que se hace un proyecto o un megaproyecto de esta naturaleza, que es como le llaman desarrollista, pues es un golpe muy fuerte que sufre la población indígena. Y bueno, estamos viendo cómo en el caso de Cancún, en el caso de la Riviera, que también llaman maya y que no tiene nada de maya,
pues vemos cómo la delincuencia ha crecido mucho en esos espacios. Está el narcotráfico, está el tráfico sexual, está la pederastia, está los asesinatos, los balazos y una serie de situaciones así tan feas que se están dando en ese lugar. Entonces, lo cierto es que para los pueblos indígenas, estos espacios ya no son opción. No podemos ir, por ejemplo, a Cancún, digamos, a visitar las playas de Cancún, porque todas esas playas ya están tomadas por las grandes empresas hoteleras y restauranteras. Y bueno, son ellas las que disponen de esos espacios. Y por eso nos suena como muy curioso que el presidente diga, pues que dejemos que nos apoyen con estas empresas o con este proyecto Tren Maya, porque va a venir a acabar con la marginación. Pues yo no sé si va a acabar con la marginación o va a acabar con los marginados, porque tal vez lo que se va a hacer es un proyecto de desaparición. Se va a transformar la marginación en desaparición de los que somos indígenas. Entonces, este tren, que parece ser una decisión ya tomada a pesar de nuestra vida o a pesar de nuestra muerte, pues parece que va en serio. Nosotros hemos intentado poner unos amparos allá en el Poder Judicial y nos lo han rechazado. Entonces, parece ser que hay una complicidad de los poderes y esta complicidad pues va a sostener y a mantener un proyecto ajeno a nuestras necesidades, ajeno a nuestros intereses, ajeno a nuestra cultura, ajeno a nuestra perspectiva y a nuestra forma de vida. Pues, sin embargo, como dice Rosy, tenemos que seguir luchando, no hay de otra, no podemos darnos el lujo de descansar, y creo que tenemos que rebelarnos también en contra de esta orden de quedarnos en casa. Creo que ya no podemos mantenernos mucho en casa, y creo que hay que quitarnos también el tapabocas que nos están imponiendo. Creo que hay que hacer cosas importantes para defendernos, porque creo que es la última oportunidad que tenemos. Si permitimos que estos grandes proyectos se instalen, pues será el tiro de gracia para los pueblos indígenas, por lo menos aquí en esta región. Es un poco lo que puedo comentar ahora. Pues fuertes tus palabras, compañero Pedro, pero pues también fuerte es el problema, ¿no? Compañero Pedro, vamos a seguirle robando aquí unos minutos a los compañeros, pero desde la península, ¿qué nos dicen los dioses mayas? ¿Cómo es el futuro? ¿Qué te han contado? Bueno, los dioses mayas nos dicen que tenemos que luchar por nuestra autonomía. No vamos a poder mantenernos como pueblo si no logramos nuestra autodeterminación y nuestra autonomía. Y hemos empezado a trabajar con eso. Nuestras reflexiones con la comunidad va más allá de pensar en mantener este sistema de prebendas y de programas asistencialistas que preparan siempre los gobiernos, como hemos visto hoy, más que nunca como al viejo estilo del PRI, de repartir un poco de dinero para cooptar a la gente, para comprar las voluntades, y eso mantener un capital político para las siguientes elecciones. Yo creo que esto es lo más dañino que hay en nuestros pueblos, y creo que tenemos que luchar por nuestra autonomía y aprender a producir nuestra propia comida y no depender de los supermercados, porque además nos muestran como desarrollo esta esclavitud de depender de las empresas que nos vienen a traer chatarra para comer,
y muchas veces nos enajenan de nuestra comida sana que nuestros abuelos nos enseñaron a producir y para que nuestros hijos crezcan fuertes y saludables. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en nuestra autonomía y en nuestra autodeterminación para poder existir como pueblos. Muchas gracias, Pedro.